Buenos días, amados hermanos. Nuevamente, acá en la Radio Benecer, ¿verdad? Junto a nuestra hermana Débora, para llevar este programa adelante, Jesús prepara mi vida. Amados hermanos, contentos, felices en este fin de semana por lo que Dios ha hecho en cada denominación. He hablado con los pastores, cómo Dios se viene moviendo en cada denominación, y es un gozo, es una alegría, hermano, ver ese renuevo que Dios está trayendo, ¿verdad?, a su amada iglesia. Y uno que ama las almas, uno que ama la iglesia del Señor, como la aman ustedes y amamos nosotros también. Es lindo cuando vemos a las demás iglesias, hermanos, abriéndose las ventanas del cielo, ¿verdad?, y derramando su gloria al Señor sobre cada uno. Hermano, no hay gozo más grande para un siervo de Dios ver crecer a las demás iglesias más que uno. No hay gozo más grande, hermano, ¿sí?, de que las iglesias empiecen a moverse a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo haciendo obras maravillosas, ¿verdad? Y es el gozo de un siervo, ¿verdad? Porque en la obra de Dios no puede haber celos. En la obra de Dios no puede haber celos, porque todos vamos dirigidos por una misma cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando un hermano, una denominación, está predicando en un lugar y le va bien, todos los demás tienen que tener el gozo porque a aquel hermano le va bien, ¿verdad? No puede haber celos, no puede haber celos entre los hermanos, no puede haber celos ministeriales, no puede haber celos porque estamos todos trabajando para el mismo reino, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión nuestra, amados hermanos? Es que las almas conozcan a Cristo, que el más vil pecador entre en el camino de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando vemos, hermanos queridos, vemos crecer tal denominación que predica la fe de Cristo, ¿verdad?, que está predicando la verdad de Dios, uno se tiene que gozar, uno se tiene que ser feliz de ver la mano del Espíritu Santo, la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sobre cada denominación. Por eso, hermanos, debemos saber siempre que la obra no es de los hombres, ni creernos que es nuestra, sino que la obra es de Dios, hermano. Y nosotros solamente, somos solamente instrumentos de barro, elegidos y escogidos por Dios para servir a su reino. No somos más que eso, ¿verdad? Entonces, hermano, qué lindo es ver la mano de Dios, ¿sí?, moviéndose en cada lugar. Queremos un avivamiento. Creemos que cada denominación Dios la va a llenar con su Espíritu Santo, ¿verdad? Va a venir ese viento recio, va a venir esas lenguas de fuego sobre cada denominación, hermanos, que predica la fe de Cristo, vuelvo a repetir, ¿verdad? Y vamos a ver la gloria de Dios en cada lugar. Sabemos que el tiempo es difícil, sabemos lo que estamos viendo en este momento entre la guerra de Ucrania y Rusia. Sabemos que hay una amenaza de bombas atómicas, sabemos todo lo que está pasando, pero Dios te dice a ti y me dice a mí: te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Te guardaré, hermano. Y uno debe caminar confiado, ¿verdad?, en las promesas de Dios. Que por más que tienen una bomba atómica, por más que venga hambre, por más que venga destrucción, el Señor guardará a los suyos. Nosotros somos embajadores en cadena del reino de Dios. Y Dios guardará a su amada, Dios guardará a su amada iglesia, te guardará a ti, me guardará a mí. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos entender. El mundo está convulsionado, ¿verdad? Y cuando el pecado abunde, amados hermanos, cuando el pecado abunde, va a abundar la gracia de Dios. Quiere decir, hermano, que estamos viviendo momentos de sodomita, estamos viviendo momentos espantosos, pero Dios va a traer esa unción, ese poder maravilloso y va a rescatar las almas, hermano, de una manera maravillosa. Y le va a rescatar a través tuyo, a través mío, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, debemos de gozarnos, hermano,
cuando vemos a nuestros consiervos, nuestras consiervas, ¿verdad? Prosperado, no estoy hablando de dinero, prosperado en el espíritu, prosperado en las cosas que emprenden para el reino. Eso produce gozo, produce alegría, gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren. ¿Cuántas veces hemos sufrido, verdad? Orando por un hermano, por una hermana, orando por uno mismo, hermanos. Pero viene un tiempo de bonanza para la iglesia, de sufrimiento para el mundo, pero de bonanza para la iglesia, amados hermanos. Y Dios tiene el total control. Dios tiene el control total. Total. Y se va a cumplir la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el mundo va a estar gimiendo. El mundo va a estar gimiendo, esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Y eso todavía no lo estamos viviendo. Pero se viene sobre la amada iglesia el poder del pueblo santo. Entonces el mundo viene un caos desesperante, social, económico, de toda manera, ¿sí? Y el mundo va a seguir sufriendo antes que venga Cristo, para que Cristo manifieste su poder a través tuyo y a través mío, a través de Débora que está conmigo en este momento. Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere derramar su poder, hermano, pero está esperando el tiempo de Él que ya se ha cortado el tiempo y ya estamos ahí en ese tiempo de Dios, para derramar esa gloria, para derramar ese poder, hermanos. Es tremendo lo que Dios va a hacer. Por eso tenemos que tener esa fe de trasladar montaña, tenemos que tener esa fe de creerle a Dios, ¿sí? Que aunque miremos con nuestros ojos carnales y veamos todo destruido, con nuestros ojos espirituales, tenemos que ver la gloria de Dios sobre esta tierra para que el Señor luego arrebate a la iglesia, a su amada. Por eso, hermanos, estamos contentos, estamos felices de ver la mano de Dios, no solamente aquí, sino en varios países más. Estamos viendo ese mover maravilloso de Dios. Dios no ha dejado de trabajar. Dios sigue trabajando a través de su Santo Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sigue trabajando para que las almas conozcan el reino y sean salvas, amados hermanos. Quiero tener una palabra allí en Juan 16, dice así la palabra de Dios: estas cosas he hablado para que no tengáis trompiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿verdad? Esto, hermano, viene un momento de tribulación, de gran tribulación. Y nosotros, hermanos, la amada del Señor, ¿sí? Nos vamos a escapar, por la gracia de Dios, de la ira venidera, ¿verdad? Fíjense en lo que Dios le está hablando, ¿verdad? Aquí a los judíos, ¿sí? A los judíos, amados hermanos, lo que se le viene para ellos por haber rechazado a Cristo. Y aún aquellos judíos, ¿verdad? Mesiánicos, también van a soportar, hermanos, una persecución tremenda, amados hermanos, antes que venga Cristo a buscar a su pueblo. Y Dios nos habla claro acá, hermanos, nos habla claro. Pero quiero ir específicamente, ¿sí?, a la obra del Espíritu Santo. Allí, hermanos, dice la palabra de Dios: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me gloriará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, este pasaje es un pasaje que es hermoso, ¿verdad? Jesús hablándole a los discípulos que Él tenía que irse, que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar. Les venía hablando todo eso en los capítulos anteriores, amados hermanos, que iban a ser perseguidos, ¿verdad? Como fueron perseguidos. Hermanos, pero acá habla algo hermoso. Y vamos a ir por versículo igual salteándolos. Dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y acá, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que te guía a toda la verdad. El Espíritu Santo. Usa hombres como usa mujeres, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no es el hombre. No es la hermana que predica o el hermano que predica. No nos podemos creer nosotros que somos alguien. Somos usados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero mira qué tremendo lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay espíritus de mentira. Y Jesús enviaba el Espíritu de verdad para nuestras vidas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No se apartará de la palabra de Dios, porque Jesús es el camino, es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y Él es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo va a hablar pura y exclusivamente por la palabra de Dios, amados hermanos. No va a hablar fuera de la palabra, porque no hablará por su propia cuenta. Y esto es impresionante, hermano. Que esto nosotros tenemos que tener temor. Tener temor. ¿Sí? No hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Obediencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así como Jesús fue obediente al Padre, el Espíritu Santo, hermano, no hablará por su propia cuenta. Y esto traído a nosotros nos tiene que traer temor. Nos tiene que traer temor. ¿Cuántas veces nosotros hablamos por nuestra propia cuenta? ¿Cuántas veces hablamos sin haber consultado a Dios qué es lo que debo de predicar, qué es lo que debo de hablar, qué es lo que tú tienes para este día, para tu amada, para la iglesia, para mis hermanos, para mi vida? Consultar a Dios, orar a Dios, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no habló por su propia cuenta, tú y yo no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Contristamos al Espíritu Santo y no somos obedientes a nuestro Dios. Dios sujetó todo en todo. Y es lo que nosotros debemos entender hoy. Es lo que nosotros debemos de comprender, hermano. ¿Sí?
uno ve la falta de temor, amados hermanos, la falta de temor en muchos hermanos, como uno también tuvo esa falta de temor a Dios. Pero los años te hacen doblegarte, te hacen humillarte ante Dios y tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? A través de los golpes, del desierto, uno aprende a sujetarse a Dios, ¿verdad? Y hermanos, hoy vemos en varias partes del mundo, en Uruguay también, hablar sin ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sin ser guiados por el Espíritu Santo. Hablar por hablar. Para cubrir ahí esa hora que tenemos que predicar o esa media hora que tenemos que predicar, pero sin saber si era Dios que estaba hablando en tu boca o eras vos. Por eso el cristiano tiene que ayunar, el cristiano tiene que orar, el cristiano tiene que buscar la presencia de Dios, amados hermanos, para realmente sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, trayendo esa palabra de verdad. Y no que la traigas tú ni que la traiga yo. Tenemos que ser usados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mira esto, hermano. Entiende la profundidad de esta palabra. La palabra espiritual. El Espíritu Santo, siendo Dios, tiene que oír a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que oír para luego hablar. Y tú y yo, ¿estamos oyendo la voz de Dios? Como dijo Jesús, mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Es una palabra muy profunda, hermano, donde el Espíritu Santo honra al Padre y honra al Hijo, donde nosotros tenemos que honrar al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial. Uno habla así, pero sabemos que los tres son unos, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que si Jesús no se iba, no podía enviar al Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, debemos de entender que tenemos que oír la voz de Dios. No podemos hacer un evangelio light, un evangelio a nuestra manera. Tenemos que decir, Señor, háblame. Señor, revélame tu palabra. Señor, ¿qué es lo que debo de predicar hoy? ¿Qué es lo que debo de hablar donde tú me envíes? Que sea tu Espíritu Santo guiándome a hablar. Y pega mi lengua al paladar, amados hermanos. Se lo vuelvo a repetir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, la gracia de Dios, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Es Dios, hermano. Pero allí Dios muestra la sujeción del Espíritu Santo a Jesús. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que vendrán, que habrán de venir. Hermanos, ¿cuántas veces vemos siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, profetas verdaderamente de Dios, no falso profeta porque está lleno, estoy hablando de los verdaderos, de los que escuchan la voz del Espíritu Santo, lo que hablan a través del Espíritu Santo, amados hermanos, que nos traen una revelación, amados hermanos. Y ya, pero está todo escrito en la Biblia, pero mira lo que dice acá. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, el Espíritu Santo va a revelar los secretos que está escondido, que aún nosotros no lo hemos podido discernir en la palabra a través del Espíritu Santo porque no era el tiempo. Ahora, hermano, ¿verdad? Como le dijo a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay muchas cosas selladas que ahora se abre ese libro y el Espíritu Santo va a traer, hermanos, esas revelaciones que están escondidas dentro de la misma palabra. No fuera de la palabra, porque el Espíritu Santo no camina por fuera de la palabra. Él cabalga sobre la palabra de verdad, dice la Biblia. Entonces, hermanos, va a venir muchas revelaciones, ¿verdad? Que muchos dicen, pero eso no es de Dios. Ojo, hermano, ojo. Porque ese libro que Dios le dijo a Daniel, séllalo hasta el tiempo del fin, estamos en el tiempo del fin, amados hermanos. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en los dolores de parto. Entonces el Espíritu Santo le va a revelar a la iglesia, aquellos que tienen el oído, ¿verdad?, para oír al Espíritu Santo. Ese libro se va a abrir, hermano, para la misma iglesia, amados hermanos. Y Dios va a traer, ¿verdad?, revelaciones que están escondidas dentro de la misma palabra y que Dios ahora nos va a abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para nosotros poder entender las cosas que se vienen. Por eso, hermano, Jeremías, Dios le habla a Jeremías. Jeremías en una cisterna, vaya a saber, llorando, y vaya a saber todo el pamento que estaba haciendo Jeremías. Y Dios no le dijo, Jeremías, te voy a sacar de acá, Jeremías, te voy a consolar, Jeremías, vas a ser prosperado. No, le dijo a Jeremías, 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 clama a mí y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Tuvo que llevar a Jeremías a meterlo en un pozo, ¿sí? A meterlo en una cisterna preso, amados hermanos, para que escuchara la voz de Dios, qué es lo que él tenía que hacer. Clamar y gemir para que Dios le mostrara las cosas ocultas que habían de venir. No esperemos estar en un pozo. No esperemos estar con una enfermedad grave, ni esperemos estar en una manera horrible para que Dios te diga, tienes que clamar porque hay grandes cosas y ocultas que tú tienes que conocer. Ahora que estamos bien, vamos a clamar, vamos a gemir para que Dios nos revele lo profundo, hermano. Lo profundo. No, nos quedamos solamente arriba el agua. Arriba el agua, pero tenemos que nadar en el río de Dios. Tenemos que nadar, amados hermanos. Y Dios quiere que tú y yo nademos en el río de Dios. Por eso, hermanos queridos, tenemos que entender lo que Dios nos habla a través de la palabra. Tenemos que sujetarnos como el Espíritu Santo se sujeta a Jesús. No puede hablar nada por su cuenta. Tiene que hablar lo que oye del Padre y del Hijo. Entonces, hermanos, hoy estamos viviendo una apostasía de no sujetarnos a la voz de la verdad traída por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos con el mismo tema.